Bien, amados hermanos, ¿cómo están? Una alegría para mí poder verlos, saludarlos y también a mis hermanos que están aquí en el Zoom, a ti que estás viendo los videos, a ti que has llegado a este video y se te ha presentado y te deseo que lo escuches, escúchalo. Estamos siguiendo un estudio muy importante del Antiguo Testamento, hablando de síntesis y panorama. Estamos en el libro del Génesis, estamos llegando a la lección 8 y ha sido 8 lecciones, 8 estudios de wow, que nos dejaron impresionados, edificados, también exhortados, y te animo a ti a que puedas seguir los estudios también. Y hoy hemos llegado a la segunda parte de la historia de este hombre, un hombre que ha marcado la distinción, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es el nombre, es el hombre más repetido en el Antiguo Testamento, más apuntado también como en el Nuevo Testamento. Pablo, Pedro, Santiago van a apuntar a él porque sin duda fue un hombre muy importante dentro de la etnia, de la nación de Israel, de su esencia, de su origen, pero también en el tiempo de la gracia para los gentiles, para la iglesia, es un hombre muy, pero muy importante, tanto que la Biblia nos llama también hijos de Abraham, porque él es el padre de la fe. Entonces, les animo a que continuemos este estudio de la vida de Abraham. Finalizábamos con una historia, con la parte tal vez trágica del Génesis, del 12 para adelante, en la destrucción de estas dos ciudades que se habían corrompido y pervertido, que son Sodoma y Gomorra, donde Lot está habitando ahí, ¿no? Y algún hermano decía, ¿por qué él salva a Lot? ¿Por qué Lot, estando ahí, vuelve dos veces? Abraham lo rescata, torpemente se vuelve a ir, pero como vemos a un Dios tan misericordioso, pero aparte de la gracia que Dios está dando a Lot, obviamente, Lot también tenía una distinción, ¿no? Entonces, veamos lo que Lot era. Vamos a segunda Pedro, ahí marca tu Biblia en Génesis 19, que hoy vamos a ver, pero quiero que me acompañes y veamos un poquito del carácter de Lot, porque uno dice, pero este Lot, ¿cómo que se fue? Abraham lo rescata, luego él vuelve a ir con el rey de Sodoma y se vuelve una autoridad, se vuelve un juez y una pregunta, pero ¿qué hace un hombre supuestamente de fe, supuestamente justo? ¿Qué hace en esta ciudad tan perversa, tan corrupta, ¿no? Pero aunque la decisión de Lot fue equivocada, eso nadie lo duda, pero hay algo que se mantiene en Lot. ¿Qué es eso? Y el apóstol Pedro va a apuntar a eso. Vamos a segunda Pedro capítulo 2, segunda Pedro capítulo 2 y mira lo que Pedro describe, ¿no? Acerca de este hombre llamado Lot, el sobrino de Abraham. Segunda Pedro capítulo 2, verso 6. Segunda Pedro capítulo 2, verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir, Pedro está apuntando a un juicio para los falsos profetas y apunta a varios juicios que Dios hizo, ¿no? En el contexto también habla de la condenación del diluvio y ahora está hablando de la condenación y juicio a la ciudad de Sodoma y Gomorra. En el verso 7 dice lo siguiente, y libró. Ese librar es salvar, ¿no? ¿Salvar a quién? Subraya eso y dice al justo Lot, al justo Lot. Y esto es lo que Pedro describe, ¿no? Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Me gustaría hacer un estudio completo de Lot porque si no fuera por esta escritura que Pedro da acerca de este hombre, tal vez muchos pensaríamos que Lot nunca fue salvo, que nunca tuvo ese amor, esa fe que compartía con Abraham, aunque Abraham le dijo que eran hermanos de fe, ¿no? Porque desde su partida o su división que hace, o la separación, perdón, que hace con Abraham, él elige lo mejor, ¿no? Elige lo mejor y le da a Abraham como que algo ¿cómo lo decimos? No tan producible la tierra, algo un poco más inferior. Y él ve la llanura y ve esto, hay agua, están los campos fértiles, y Lot toma una actitud capaz soberbia, ¿no? Capaz de no tener, mira, es su tío, quien le ayudó, o sea, hay muchas cosas por gratitud. Debía pedir a Abraham, bueno, Abraham, tú decides, ¿no? Pero Abraham le dije, donde tú quieras vaya, yo no iré. Y Lot como que dice, muy bien, yo me voy por este lado, ¿no? Y toma el camino fácil. Su tío lo liberta de la guerra que estaba levantándose ahí también. Vuelve a ir, ¿no? Vuelve a ir. Uno piensa y dice, qué mal agradecido este Lot. Pero si no fuera por lo que Pedro escribe acá y lo hace firmemente, y uno
uno podría pensar diferente de lo después de lo que pasa en Sodoma y Gomorra, pero mira lo que dice el libro. Y libró al justo Lot. Aquí está la actitud de Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Muy bien, Lot vivía ahí, pero, o sea, aunque él veía todo lo que estaba pasando, la corrupción sexual que era tremenda en Sodoma y Gomorra, él se sentía abrumado, él no compartía eso, él no, ni siquiera decía, por lo menos decía que eso estaba bueno. No, él totalmente lo rechazaba, él completamente negaba todo eso, es más, él lo tenía por pecado. Entonces, aunque estaba en medio de un pecado, de un pueblo pecaminoso, él no se sentía a gusto, él no se sentía, ¿cómo lo decimos? Él no se sentía, sí, a gusto, ¿no? Él no se sentía conforme, él no se sentía como uno de ellos, ¿no? Nunca Lot, aunque vivía en Sodoma y Gomorra, nunca se mezcló, nunca tuvo esa empatía con otros, porque él era diferente, él era, dice el texto, era un justo, ¿no? Que él velaba la verdad y llamaba al pecado pecado, y seguramente él pregonaba también eso, ¿no? Y dice el texto ahí, con esa nefanda actitud de los malvados, él sentía abrumado, perturbado, no se sentía cómodo, ¿no? 8, porque este justo que moraba entre ellos, ahí está, mira, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y eso es lo importante que veíamos la semana pasada, ¿no? Que aunque vivimos en un mundo pecador, con un sistema pecador, con música pecadora, con hombres pecadores, con mujeres que lastiman, con hombres que lastiman, con sociedades que se derriban, vemos diferencias de género, vemos pensamientos filosóficos que están llevando a una caída moral del hombre, pero eso también estaba viviendo Lodi, tal vez de una manera mucho peor. Los actos sexuales eran constantes cada día, y dice el texto ahí que solamente eran una generación tan malvada, pero lo decía ahí, él se afligía, y dice el texto ahí que su alma estaba totalmente afligida viendo lo que estos hombres hacían, ¿no? Entonces, por eso es que Dios, Lot es mostrado como justo, ¿no? Porque él no compartía el pecado, es más, a él le perturbaba ver eso, ¿no? A él le dolía, él no compartía todo eso, en ningún momento él quiso mezclarse con el pecado o siquiera pensarlo, él tenía claro lo que era pecado, y ahí confirmamos lo que dice Abraham en Génesis cuando hace su separación de su sobrino, ¿no? No le dice sobrino, no le dice familia, le dice porque está mal que peleemos, porque está mal que haya disensión entre nosotros, porque nosotros somos hermanos, le dice, ¿no? Entonces vemos ahí la fe de Lot y entendemos también ahora por qué Lot fue librado también de, del castigo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Ahora recuerdan que Lot estaba saliendo con su mujer y sus dos hijas, sus dos nueros, perdón, sí, sus dos nueros no quisieron salir, se quedaron en Sodoma, fueron consumidos también por el fuego. La mujer voltea hacia atrás y es convertida en estatua de sal, y finalmente Lot llega a la cima de la montaña con sus dos hijas, y ahí pasa un hecho que tal vez muchos lo agarran para desacreditar la Biblia, ¿no? Para atacar la Biblia, ¿no? Y es lo que pasa en Génesis capítulo 19, los últimos versos, ¿no? Del versículo 32 para adelante, dice que las dos hijas de Lot embriagaron a Lot, y las dos tuvieron relaciones con él, porque ¿qué pensaron en su mente de estas dos hijas viendo la ciudad destruida? Ellas pensaron, bueno, no ha quedado ningún hombre, no ha quedado ningún ser humano, no hay nada, entonces nosotras seremos una continuación de la generación humana, ¿no? De la raza humana. Entonces, para este tiempo, amados hermanos, recuerden que una mujer era muy mal vista si no tenía hijos, ¿no? La procreación de hijos era motivo de altura, de tener bendición, de poder tener tal vez esa moral alta y decir, mira, yo tuve muchos hijos. Entonces, recuerden que estamos en un tiempo patriarcal, entonces las mujeres cuando ven que no hay hombres y que todo ha sido consumido en la ciudad de Sodoma y Gomorra, lo primero que se ocurren es que ver a su papá Lot y tener relaciones con él, y así ellas puedan, ¿qué? Tener hijos, ¿no? Ellas puedan tener descendencia, porque recuerda que para una mujer no tener hijos era algo
algo totalmente malo para ellas, ¿no? Ellas lo veían como algo desagradable, se sentían abominadas, etcétera, ¿no? Y cometen este acto, ¿no? Y muchos se agarran de esto y dicen, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué? Mira, aquí en la Biblia vemos estas cosas, por eso la Biblia no es santa, y atacamos la Biblia. Ahora, número uno, recuerden que esta es una historia, no te está diciendo que hagamos eso, ¿no? Entonces, a veces cuando pensamos y vemos la Biblia, rápidamente lo aplicamos y decimos, mira, él lo hizo y ¿por qué nosotros no lo podemos hacer, no? Entonces, recuerda que el género literario es muy importante. Esta es una historia, nos está narrando lo que pasó con Lot, ¿no? Dios muchas veces en el trayecto de la Biblia va a permitir ciertas cosas, pero eso no significa que lo esté aprobando. Por ejemplo, cuando Sara dio a Agar a Abraham, eso no era el plan de Dios, pero Dios pudo impedirlo, sí, pero Dios lo permitió, ¿no? Y tú no vengas y puedes pensar, pero de Ismael sí nacieron hombres que alabaron a Dios, no, de Ismael que se juntó con egipcia, volvió a Egipto y empezó una nación, los ismaelitas, que fueron tremendos paganos, ¿no? Entonces, muchas veces Dios permite cosas, pero no, eso no significa que Dios lo esté aprobando, ¿no? En este caso, Dios ha permitido esta unión de estas dos hijas con su padre. Ahora, ¿por qué mayormente, perdón, por qué Moisés está reflejando esto? Y esto anótense o subrayen ahí en sus Biblias, tengan su resaltador listo. Recuerden que Moisés está narrando los orígenes de la nación de Israel y el origen también, y los orígenes también del mundo pagano, de las falsas religiones, como también de las naciones que estaban gobernadas por hombres. Y recuerda que cuando Moisés escribe el Génesis, está en el periodo del Éxodo, ya pronto para empezar la conquista de la tierra prometida que ellos tenían que habitar, ¿no es cierto? Entonces, Moisés también va a poner foco a los orígenes de las naciones que estaban ya habitadas en Canaán, ¿no? Y mira, de estas dos hijas, amados hermanos, tal vez tú no lo sabías, de estas dos hijas de Lot, y eso es lo importante que hay que resaltar de esto, no la historia, sino lo importante que Moisés nos va a llevar, que es al origen de dos naciones importantes. De estas dos hijas nacen dos naciones. ¿Cuáles son? Leeremos el texto. Verso 19, capítulo 19, verso 37. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas. Ah, de la hija mayor, ¿qué nación sale? Los moabitas. Subraya eso. ¿Ya? Hasta el día de hoy, dice Moisés 38. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta el día de hoy. Ah, entonces, ¿dónde pondremos la atención? En estas dos naciones. Moisés quiere enseñarnos a través de esta historia que Dios permite de estas mujeres, de estas dos hijas con su padre, que de fruto de esta relación nacieron dos hijos y que estos dos hijos darían origen a qué? A dos naciones muy importantes también para el periodo del Éxodo. ¿Cuáles? Los moabitas y los amonitas. Así que no te olvides de las hijas de Lot nacen dos naciones, los moabitas y los amonitas. Esto va a ser muy importante, amado hermano, anótalo, porque cuando lleguemos al profeta Amós, esto es clave y la conexión. Y eso es lo triste, pues, amados hermanos, ¿no? Que a veces uno va y dice, mira, ¿cómo Dios permitió esto? Que sus hijas y qué hizo Dios. Pero a ver, recuerda que el Génesis es un mensaje teológico y lo que quiere que resaltemos de a esta historia es como de la parentela de Lot, porque aunque tuvieron relaciones con el padre, tienen una relación con Lot. Así que los moabitas y los amonitas van a tener una fuerte relación con Israel. Y esto lo vamos a ver cuando lleguemos al profeta Amós. Así que grábense todo eso, ¿ya? Grábense todo eso. Si tú hasta ahora has visto de Ismael, vas a ver ahora de Saúl, vemos ahora las dos hijas de Lot, siempre está mostrando que orígenes de naciones, ¿te has dado cuenta? Y esto es muy importante porque los profetas van a apuntar a estos y muchos de los profetas van a escribir a naciones. Así que grábate. Por ejemplo, Joel, por ejemplo, eh, el profeta Jonás, ¿a quién está yendo a predicar? ¿Acaso no es a Nínive? Y Nínive es una nación, es la capital de Asiria, ¿sí o no? Dios también va a hablar a las naciones. Y a veces cometemos errores también al decir que no, Dios en el Antiguo Testamento solo trataba con Israel. Error.
Por eso no te pierdas los estudios que estamos haciendo del Antiguo Testamento. Dios tenía el plan, o también tenía en sus planes, también estaba salvar a las naciones. Nunca Dios quiso tener un trato exclusivo con Israel, siempre fue que Israel administre las cosas de Dios para que las naciones vecinas puedan ver y conocer a través de Israel al Dios vivo y verdadero. Entonces, las naciones van a ser muy importantes también para Dios. Por eso es importante eso ver también en el Nuevo Testamento, que va a sentar todo eso, la teología va a ir avanzando, ¿no? Entonces vemos con esa historia eso. Ahora vamos a continuar con la vida de Abraham, como lo habíamos visto. Recuerden que el mensaje teológico de Abraham es la fe, es la fe. Entonces vas a resaltar siempre eso, la fe de Abraham. Y en cada historia tú vas a ver la fe en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Como cuál, como confianza, lealtad, seguridad, etcétera, amor, ¿no? Entonces, todo eso va sirviendo en la vida de Abraham, ¿no? Ahora recuerden que después de esto, Abraham se queda con el rey de Abimelech, ¿no? En Gerar, y este rey también, por segunda vez, hermanos, por segunda vez, lo había hecho ya con el faraón, y ahora lo va a hacer con el rey de Gerar, que es Abimelech. Abraham vuelve a decir que Sarai es su hermana. Y uno se asombra y dice, pero hermano, ¿y si ya Sara era tan mayor, ya tenía casi los 90 y algo, y aún así el rey quería poseer a Abraham, porque dice el texto que era una mujer de un aspecto muy hermoso, o sea, que era una mujer muy, muy hermosa, ¿no? Aún, como alguien decía, no, y ni la edad le pasaba a Sarai, seguía siendo una mujer muy, muy hermosa. Entonces Abimelech le quiere tomar a Sarai, a Sara, perdón, y obviamente tenía que morir Abraham, ¿no? Porque eso era como que la estrategia de los reyes, de los poderosos, y eso, ¿te das de cuenta cómo concuerda con lo que vimos en Génesis capítulo 6? ¿Te das de cuenta cómo la teología, leer un libro completo, nos abre la teología o la interpretación correcta de un pasaje de un capítulo? Mira, eso se repite, te lo dije en Génesis 6. ¿Quiénes son los Ben Elohim ahí? Los hijos de Dios son fuertes, son poderosos. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban matando maridos para casarse y tener gran cantidad de mujeres en su harem. ¿Por qué crees que Abraham tenía ese miedo? Porque así era la historia, porque así era en ese tiempo, así vivían en esa cultura, ¿no? Qué interesante. Entonces, Dios vuelve a aparecer a Abimelech, cierra los vientres de su reino para que no puedan procrear, y Dios hace eso para que Abraham, para que Sara pueda volver con Abraham, ¿no? Posteriormente a eso, él se aleja más alejado de las tierras de Gerar, empieza a hacer su propio campamento, y Abimelech se lo permite porque Dios le había dicho eso también, ¿no? Y en este trance nace el tan ansiado y querido y adorado por Abraham, por Sara, el primogénito, ¿no? Vamos al capítulo 21, verso 1. Visitó Jehová a Sara, recuerdan lo que vimos de los tres ángeles, de los tres seres celestiales. Visitó Jehová a Sara como le había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Te das de cuenta que el hombre que estaba hablando con Abraham, el que le dice, el que tiene una conversación con Abraham, y Abraham le dice, mira, si hay 50, aún castigará, si hay 40, si hay 30, 20, 10, ese hombre, ¿quién era? Quien Abraham lo estaba viendo. ¿Quién era? Era Jehová. Y el mismo texto lo vuelve a corroborar, porque ese hombre, ¿qué le dice? ¿Dónde está Sara, tu mujer? Ella concebirá, y Sara se ríe. ¿Te acuerdas de esa escena? Ahora mira lo que dice el texto del capítulo 21. Y visitó Jehová. ¿Te das de cuenta? A Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham. ¿Quién era? Era Jehová, era Dios, ¿no? Y dio a un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Isaac, por si acaso, significa risa, ¿no? O sonrisa también. Y esto porque Abraham sonríe cuando Dios le dice que tendrás un hijo, y también posteriormente Sara ríe también, ¿no? Por eso se le conoce con ese nombre, ¿no? Isaac, la risa, ¿no? El que ríe también puede ser, ¿no? Y era Abraham de 100 años cuando conoció a Isaac, cuando nació Isaac, su hijo, ¿no? Entonces empieza ya el nacimiento del primogénito. Eh, Recuerden que para ese momento ya existía un hijo de Abraham, que era Ismael, que había tenido con la esclava
egipcia Agar, y saben ustedes la historia que hay un conflicto entre mujeres, ¿no? Entre Sara y Agar, y Sara le dice, mira, Abraham, yo quiero que votes a Agar, no la quiero ver porque el hijo, Ismael, está siendo bruto, está siendo tal vez de una manera indiferente, está tratando a Isaac, entonces, abrumado por eso, Abraham duda en poder despachar a Agar, pero Dios se le aparece y le dice, no te preocupes, haz como Sara te dijo, porque él le dijo claramente que en Isaac será llamada descendencia, aunque él tuvo un primogénito con la mujer egipcia, pero la promesa no estaba con Ismael, sino estaba con quién, con Isaac, ¿no? Dios le prometió que en su primogénito, en su descendencia, en este caso Isaac, el hijo de la promesa, en él recaería las bendiciones que tenía eh, Abraham, ¿no? Entonces, ahí nacen dos hijos y hoy por eso el islamismo, amados hermanos, el islamismo piensa lo contrario, ¿no? La religión islam, aunque también creen como el judaísmo en el padre Abraham, pero ellos no entienden que el hijo de la promesa fue Isaac, como lo dicen la religión judía, ¿no? La religión islamista, ¿qué dice? No, el hijo de la promesa no fue Isaac, el hijo de la promesa fue Ismael, por eso son ellos del Islam, pues, ¿no? Y ellos tienen la luna como figura, etcétera, ¿no? Y es bonito, sería bueno también que averigües acerca del Islam, que ellos mayormente atribuyen al hijo de la promesa ¿a quién? A Ismael, ¿no? A Ismael. Entonces, después de esto vemos a Agar despachada, Dios se le aparece porque una escena muy triste porque el hijo Ismael estaba a punto de morir por la falta de provisión de agua, ¿no? Entonces la mujer se aleja, la madre se aleja y dice, yo no quiero ver morir a mi hijo, se va a un lugar un poco más alto y Dios le aparece, ¿no? Y le dice, Agar, ¿por qué estás así? He escuchado el clamor del joven, ve y Dios le abre los ojos para que pueda haber un manantial de agua, ¿no? Y le da la promesa que de Ismael también 12 príncipes se levantarán. Y eso es por eso la confusión tal vez del Corán, que ellos tienen como Biblia, que ellos apuntan que no es que Jacob tuvo 12 hijos, los 12 patriarcas, es que Ismael tuvo 12 príncipes y estos 12 son las 12 tribus que Dios escogió para formar un pueblo. Por eso hay un conflicto allá hasta el día de hoy en Medio Oriente contra los palestinos, ¿no? Entonces es parte de la historia. Ahora, en todo este trayecto llega lo más importante, o tal vez una escena que nadie se le iba a pensar. Porque si tú vas leyendo el Génesis, la historia, llegas al capítulo 22 y dices, ¿y aquí qué pasó? Porque tanto Abraham que esperó a su hijo, entre idas, venidas con Dios, la historia, la hambruna, Agar, todo eso, nace Isaac, el hijo tan esperado, pero Dios le dice, entrégame a tu hijo. Vamos al capítulo 22 y llegamos a la escena más resaltante de Abraham, donde la fe de Abraham va a ser probada. Capítulo 22, verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierras de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, tal vez cuando vemos una historia, cuando leemos una historieta de niños o cuando vemos en el servicio dominical a los niños se les enseña esta historia muchas veces contada, tal vez vemos en videos y siempre vemos a un Isaac de 5 años, de 8, de 10 años, de 12 años y esa es una equivocación también, ¿no? Ojo que cuando Isaac está siendo ofrendado, perdón, está siendo llevado para hacer el sacrificio, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, Isaac por lo menos ya era mayor de edad, ya tenía por lo menos 20 años, él ya era joven, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Por la cronología de los años. No creas que por algo está ahí y Abraham tuvo, y Abraham murió, y Sara tuvo, o sea, si haces un cálculo, por lo menos Isaac tuvo que tener alrededor de 20 para arriba, ¿no? 20, 22 años. Entonces, no era un niño tampoco, ¿no? Por eso también se va a valorar mucho la fe de quién, la fe de Isaac, pues, porque Isaac no dudó, él no tuvo miedo, él dijo, Señor y Padre, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Y dónde está la oveja que vamos a sacrificar? Y cuando Abraham le dijo el problema, imagínate, porque cuando Abraham estaba por sacrificar a Isaac, Isaac se dejó eso. Quería cumplir esa voluntad también. ¿Sabes por qué? Porque Isaac también amaba a Dios.
¿no? Entonces, no pienses que era un niñito, que no sabía nada, como que Abraham le hizo dormir, no, no pienses eso. Ahí Isaac también estaba mostrando la fe que él tenía, ¿no? Recuerda que ya era un joven, ¿no? Era muy, muy joven también, ¿ya? Ahora, la parte más difícil de Abraham fue esta. Aunque Moisés nos da una relación, una lectura rápida, de manera rápida, dice la historia, pero yo me ponía a pensar y decía, mira, esta es la parte más difícil de Abraham, porque Dios le dice, entrégame a tu hijo, a tu único hijo, y miren de qué manera, en holocausto. ¿Sabes qué es un holocausto? Es cuando llevas a un cordero a un altar y lo degollas. Imagínense degollar a tu propio hijo. Imagínense eso. Por eso Abraham es clave para entender la fe. ¿Qué estaba mostrando ahí Abraham? Lealtad, lealtad. Quiero que participemos aquí con ustedes, los del Zoom. A ver, si seguimos la historia del Génesis, dice el 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue el lugar que Dios le dijo, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, wow, yo me imagino que estos 3 días han sido terribles para Abraham, saber dónde está yendo y a qué está yendo, y dice, y vio el lugar de lejos, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperadme acá con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Wow. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham diciendo, Dios proveerá, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, wow, qué escena, hermanos, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces diciendo desde el cielo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único. Esta es una escena que siempre ha conmovido a muchos cuando lo hemos leído, cuando lo hemos estudiado, pero queremos entrar un poco en profundidad con ustedes. Así que voy a hacer 2 preguntas. La primera, a ver, atentos, ¿ya? La primera, esta historia es muy conocida, muy, muy conocida, pero quiero preguntarles a ustedes lo siguiente. ¿Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo o Abraham sabía, creía que algo iba a pasar? Mira, porque en la conversación de los dos, cuando están subiendo al monte, Isaac se levanta y dice, Padre, ¿dónde está el cordero? Y Abraham dice, Dios proveerá, ¿no? Dios proveerá. Ahora, cuando llegan al monte, eso es juntamente lo que pasa. Ahora, la pregunta es, ¿Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿O él sabía que algo iba a pasar? Para mí era, digamos, la obediencia lo llevó a eso, ¿no? Yo por mí digo que sí, porque el momento de eso, pero ahí veo también un hombre de fe, ¿no? Porque al momento que le hace la conversa, veo yo la posición de él es la fe, que Dios proveerá. Yo Ya, creo, yo creo, hermano Fernando, que Dios proveerá. O sea, por ahí creo que, bueno, no creo que porque de su descendencia debe venir de su hijo, ¿no? Entonces, yo creo que el Señor ya yo creo por, no, Abraham no sé, pero si ya sabía que Dios iba a hacer algo que no iba a permitir eso, ¿no?
no sé, porque Dios proveerá. Él bien claro le dijo a su hijo ahí, ¿no? Entonces, Sí, cuando le preguntó, ¿no? Entonces, creo que por ahí viene que él sabía que algo iba a pasar, ¿no? ok. Yo A también ver, creo que Voy por la misma línea. Yo creo que él sabía que algo iba a pasar, pues porque ya tenía la promesa de todas maneras que iba a ser una gran nación por parte de Isaac. Ya Dios se lo había prometido, entonces yo creo que él ya tenía la plena seguridad que algo iba a pasar. como que Abraham ya intuía algo, ¿no? Que iba a pasar, ya sabía algo, ¿no? Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Había una hermanita que quería hablar? sí, además que digamos él, cuando pasó lo de Sara, él pudo conocer el poder de Dios y desde ese momento creo que empezó a conocer más de Dios y él en su interior yo creería que él sabía que podía pasar algo más porque ya conocía a ese Dios. Amén. Hasta ahora solamente un hermano ha dicho, yo creo que sí iba a matarlo. ¿Recuerdan la escena? Cuchillo, altar, atado. A la pregunta, ¿cuál era? ¿Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo? ¿O Abraham sabía o creía o tenía esa fe de que algo va a pasar? Hasta ahora muchos me dijeron, no, Abraham creía, Abraham sabía el poder de Dios. A ver, ¿quién más? Yo digo que sí, hermano, estaba dispuesto. Amén, Mm, hermano. Yo también digo que sí estaba dispuesto por obediencia a Dios. ya, ahí se va sumando los sí. A ver, ¿quién es Sí, más? hermano, porque, a ver, porque yo pienso que la fe te trae obediencia y vemos su fe de él donde dice, adoraremos y volveremos. Entonces él tenía esa confianza en Dios, ¿no? Bueno, mis hermanos, buenas noches. Yo creo que también sí lo iba a matar, o sea, lo iba a sacrificar porque creo que es Pablo que, bueno, o en hebreo, no estoy seguro, donde dice que cuando habla del héroe de la fe, si no me equivoco, creo que es en hebreo donde dice que él sabía que Dios estaría dispuesto a regresarse a lo de los muertos. Lo estoy parafraseando, por supuesto, pero algo así dice. Por eso creo firmemente que sí estaba dispuesto a sacrificarlo. Y ya viendo de antemano todas las maravillas que Dios había hecho, de darle descendencia aún en su vejez, y lo de Sara, como dijo la hermanita ahorita, y todas las cosas, que cómo lo había prosperado Dios, lo había sacado de su parentela y todo eso, pienso que sí. Buenas noches, mi hermano. Yo creo que la clave está en ese versículo donde dice, no, Dios se proveerá. Creo que ahí nos habla de que su confianza estaba que el Señor iba a hacer algo. Y como lo decíamos, ¿no? O sea, ya había visto la mano del Señor, ya había visto su promesa cumplida de darle el hijo. Entonces su confianza estaba de que Dios iba a hacer algo para, ahora sí que en el último momento él iba a hacer algo, ¿no? Gracias. No se escucha su audio, hermano Fernando. No se escucha, Perdón, hermano. perdón. Gracias, mis hermanos. Entonces, esto es muy importante siempre entender, ¿no? Que cuando vamos a estudiar la Biblia, que no pueda llevarnos también a lo que nosotros pensamos o lo que nosotros, recuerden una vez más, hermanos, que cuando van a leer un libro histórico, no vayan al pensamiento, porque ustedes ya saben lo que ha pasado, pero pónganse, hermanos, en la mente de Abraham en esos momentos. Eso es a lo que yo quiero resaltar. Siempre coloquen su foco a lo que está pasando. Ustedes ya saben lo que pasó, porque Moisés nos lo cuenta, pero pónganse a pensar en ese momento. Dios se le aparece y le dice, dame a tu hijo. Ahora, hay que diferenciar una cosa, amados hermanos, en esta historia, ¿ya? Dios le dice claramente, dame a tu hijo en holocausto, sacrifícamelo, le muestra el lugar, le dice dónde es y dámelo. Ahora, en ningún momento Dios le dice algo para decirle, mira, yo voy a proveer. No. ¿Quién dice Dios proveerá? Abraham. ¿Eso qué es? Es fe, es creer. Pero, ¿por qué Abraham estaba yendo allá? Hermanos, Abraham estaba dispuesto a matar a Isaac. Es más, ¿sabes por qué? Porque Santiago lo va a decir. ¿Por qué fue justificado Abraham? Por las obras. A ver, vamos ahí, a ver. Vamos ahí. Santiago capítulo 2:1, ¿ya?
Santiago capítulo 2:1. Santiago capítulo 2:1. ¿Ya? Santiago capítulo 2:1. Libro de Santiago capítulo 2, verso 1, dice ahí, 2:21, perdón, 2:21. En el contexto está hablando de la fe sin obras, ¿no es cierto? De la fe sin obras, pero dice en el 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. Escuche esto. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, repito, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Miren aquí, voy a explicar esto. Recuerden una vez más que la Biblia va a arrojar algo teológico y algo del momento. Cuando estudien la Biblia, en especial libros históricos, nunca se vayan a que ya saben ustedes la conclusión, nunca adéntrense a la historia, adéntrense al momento y van a entender, van a escarbar más ricas cosas. Ahora, ¿qué está diciendo Santiago ahí? Está hablando de que las obras son manifestación de nuestra fe y por estas obras también hemos sido justificados, ¿sí o no? Claro. Ahora, yo te pregunto a ti, los que han dicho, no, sabía que algo iba a pasar. Recuerda que en esa ofrenda también Abraham fue justificado, es decir, declarado inocente, fue dicho, muy bien, es un hombre obediente. Ahora, si en el corazón de Abraham hubiera dicho, no, Dios va a hacer algo, Dios va a proveer, hermano, eso no se cuenta como justificación. Dice el texto aquí, mira, Abraham fue justificado porque ofreció a su hijo a Isaac en el altar. Pero ¿lo ofreció o no lo ofreció? En la historia no lo ofreció. Pero en el momento, ¿qué pasó? Cuando él estaba subiendo al monte con Isaac, ¿qué pasó? Ya Isaac ya estaba muerto, hermanos. En el corazón de Abraham, ya Abraham le había dado su hijo a Dios. Él estaba dispuesto a matar a Isaac. ¿Por qué crees que el ángel le dice, ya, me he dado de cuenta? ¿Sabes por qué le dice eso? No, porque Abraham ya lo ha entregado. ¿Te das de cuenta? Eso es fe. Una fe que obedece, una fe que cumple, que es leal. Pero aquí como que hacemos un paréntesis y alguien dice, pero hermano, ¿y el hijo de la promesa? ¿Y qué pasó con la descendencia? Es que como que raro está esta historia. ¿Por qué Dios le dice eso? Porque era una prueba, pues. Porque una prueba, la más grande prueba de Abraham. Abraham en su corazón, hermanos, nunca dudó. Él lo entregó a su hijo. En pocas palabras, para Abraham, en su corazón, Isaac ya estaba muerto, ya estaba entregado a Dios, porque Dios pidió eso, ¿te acuerdas? Entrégamelo en holocausto. Abraham estaba dispuesto y decidido a matar. ¿Sabes por qué? Porque él en su corazón ya había obedecido. ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué nos enseña eso? A ver, ¿qué nos enseña eso? Su único hijo, del que iba a nacer la promesa. ¿Qué te está enseñando eso? La importancia de quién? De Dios. Para Abraham, lo más importante era Dios. Ni siquiera su propio hijo, hermanos, el cual tanto esperaba, el cual tanto añoraba, el cual cuando lo vio en sus brazos, él lloró, él dio gracias a Dios. Ese Dios que le dio ese hijo, ese mismo Dios le está diciendo, dámelo a mí. ¿Sabes por qué Abraham es justo? Es el padre de la fe. Porque él obedecía, porque para él lo importante era Dios. Dios estaba encima de todo y encima de todos. Lo demuestra con lo económico cuando se lo devuelve todo al rey de Sodoma y lo demuestra ahora en lo personal, en la familia y dice, por encima estás tú y si tú me lo dices, yo lo voy a hacer. ¿Cuánto tenemos que aprender de este hombre? Entregó a su único hijo a Dios. En su corazón ya él había entregado a su hijo. Ahora, aunque esto iba a pasar, Abraham también confiaba en la promesa. Y dice Hebreos, lo que dijo nuestro hermano, vamos ahí, ¿qué tenía en su corazón Abraham? Abraham ya lo había entregado, pero él no pensaba que, un cordero va a aparecer. Él nunca tuvo eso en su mente. ¿Qué tuvo en su mente? Vamos a Hebreos, mira, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, ¿ya? Mira cómo es empatar la escritura, aprende así a estudiar ya. Hebreos capítulo 11, vamos ahí.
Vamos al versículo 17, ya Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. ¿Sabes, amado hermano? Me encanta cómo el autor a los Hebreos lo dice, ¿sabes por qué? Porque resalta la unicidad, o sea, único. Y Dios también lo dice a Abraham, ¿te acuerdas? Cuando dice, entrégame a Isaac, tu único. ¿Qué está mostrando Dios ahí, a ver, hablando de la fe? ¿Qué está mostrando ahí Dios? Que muchas veces, hermanos, Dios va a ver va a probar nuestra fe con lo que añoramos más. ¿Estamos dispuestos a perder? Porque uno dirá, lo más importante en este mundo es mi trabajo. Lo más importante en este mundo son mis hijos que me aman, que me reciben, que los quiero. O alguien dirá, es mi esposa que ha estado conmigo. Pero ¿estarías dispuesto a dejar eso que es tan importante, lo primordial, por Dios? Abraham lo hizo. Todo lo que Abraham amaba era Isaac, su único hijo, su heredero, su unigénito. Abraham amaba a Isaac. Y Dios le dice, eso que amas, dámelo a mí. ¿Qué está mostrando Abraham ahí? Yo te amo más a ti. Yo te amo más a ti, Dios. Eso es fe. No es solamente que Abraham creyó, Abraham amó a Dios. Abraham amaba más por encima de Dios. Y la pregunta para nosotros es la misma. Tenemos hijos, tenemos familia, tenemos profesión, tenemos cosas, bienes materiales, pero si algún momento te llega una prueba, ¿estás dispuesto a soltar y decir, a ti te amo más, aunque me falte esto o lo otro? Si tú no me faltas, lo tengo todo. Para Abraham todo era Dios. Por eso es el padre de la fe. ¿Te das de cuenta? Y dice el texto ahí, el autor de los Hebreos, porque él sabía que él vendía la promesa y dice, él sabía que era su único hijo y aún así lo entregó, lo ofreció. ¿Qué? Ofreció lo mejor. Ofreció lo mejor. ¿Te das de cuenta? Y eso también es parte de la fe. Como creyentes, amados hermanos, tenemos que dar lo mejor de nosotros, lo que más estimamos, lo que más amamos y entregárselo al Señor. Abraham sabía que aunque Dios le dio ese hijo a Sara por milagro, por obra sobrenatural de Dios, Abraham también sabía que Dios era el dueño de todo eso. Dios lo bendijo y Dios también tenía el derecho de poder quitarlo. ¿Te das de cuenta? Abraham te entregó completamente todo lo que él tenía, incluso su propia vida a Dios. 19. Pensando, ahí está lo que Abraham pensaba. Mira, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, esta es la clave. Esto es empatar la escritura, mira, porque el autor a los Hebreos está cimentando, solidificando lo que Santiago, ¿qué dijo Santiago? ¿Fue justificado Abraham? Sí, porque le ofreció a su hijo, no porque quiso, no porque dudó, no, lo hizo, él lo ofrendó. Y mira lo que pensaba él al subir al altar, a llevar a Isaac, los dos solos. ¿Qué pensaba él? Estaba decidido a matarlo porque él decía, lo voy a matar, sí, pero Dios lo va a levantar de los muertos. Y el autor a los Hebreos dice, como en sentido figurado, volvió a levantar. ¿Qué está diciendo eso? El autor a los Hebreos está diciendo, mira, está diciendo lo siguiente. Abraham estaba dispuesto a matar a Isaac y Abraham pensaba, Dios lo va a hacer levantar de los muertos porque él prometió que en Isaac te será llamada descendencia. Entonces estaba dispuesto a matar. El mayor lo mató en su corazón. Pero cuando aparece el ángel de Jehová y dice, Abraham, Abraham, no lo hagas, detén tu cuchillo, el autor a los Hebreos dice que aunque Isaac no murió, pero en sentido figurado, volvió a vivir. No sé si me dejo entender. Volvió a vivir. ¿Por qué? Porque Dios vio el corazón de Abraham. Abraham ya había sacrificado a su hijo. ¿Impresionante o no? Eso es empatar la escritura con la escritura, ¿no? Y buscar también el contexto lejano, ¿no? Entonces, Abraham sí hizo eso. Eso es fe también, ¿no? Eso es mostrar una fe, una obediencia a Dios por encima de todo. Lo que pasa después es que, ¿saben la historia? Aparece un carnero enredado en un zarzal y esta es la ofrenda que
Dios mandó, ahí Dios preservó también, y ahí, como diría Abraham, al subir, Dios proveyó un cordero y así acaba la historia, ¿no? Pero cuando avanza la teología vemos que esta escena es una proyección a lo que vendría en futuro. Cuando Jesús dice, Abraham vio mi día y se gozó, se está refiriendo a este día. ¿Sabes por qué? Porque en la discusión con los judíos él está hablando de su muerte, ¿no? Está hablando de un sacrificio. Ahora, cuando tú ves el Génesis capítulo 22, perdón, tú finalizas la historia de esta manera. Ah, qué alegría, no, al fin no murió Isaac, va a poder servir, y Abraham mostró ser un hombre de fe. Quedó bonita la historia ahí, pero esta historia solamente es una figura de lo que va a pasar en la cruz del Calvario, ¿no? Ese cuchillo que Abraham estaba a punto de degollar y de matar a su propio hijo, su único hijo, fue una figura de lo que pasó en la cruz. El Padre, escuche lo que voy a decir, el Padre estaba matando a Cristo en la cruz del Calvario. ¿Alguna vez te has preguntado quién mató a Jesús en la cruz? ¿Quién la mató? Alguien puede levantar la mano y decir, yo sé, los romanos. Otro día, no, su pueblo, los judíos. Otro se levantaría, no, el Sanedrín, los fariseos. No. El que mata al Hijo es el propio Padre. Y lo que está pasando con Abraham, sacrificando a Isaac, es una figura de lo que pasó en la cruz. Por eso Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Y cómo ustedes no se alegran viendo lo que Dios proveyó para ustedes, lo que el Padre ha proveído para ustedes? En la cruz, Dios el Padre tomó el cuchillo y mató a su hijo. ¿Para qué? Para satisfacer su ira. Acompáñame a Isaías 51. Isaías 51, quiero mostrarte esto en lo que el profeta Isaías refleja en el sufrimiento del Mesías. Vamos a Isaías 53 y mira esta parte. Isaías 53, vamos a leer desde el 7. Isaías 53, 7. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Está hablando de cuando José de Arimatea lo sepulta, ¿no? Fue sepultado en una tumba muy rica, ¿no? Que era de José de Arimatea. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora escucha esta parte. Verso 10 nuevamente, dice, con todo esto, refleja el sufrimiento del Mesías, dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Quiero que entiendas esto. En la cruz del Calvario, el Hijo, su único Hijo, su primogénito, el Hijo de Dios, estaba siendo sacrificado por su propio Padre por amor a la humanidad. Y dice el texto ahí, con todo lo que sufrió, Jehová, ahí es el Padre, que dice, quiso quebrantarlo. Ahí es como dice el texto ahí en el 53, lo molió, hermanos. Ese quebrantar en el original es lo que aparece en el versículo más atrás, fue molido por nuestros pecados. O sea, Dios derramó el cáliz del sufrimiento, su ira completa en la espalda de Cristo en la cruz del Calvario. Fue Dios el Padre quien estaba castigando a su Hijo para que su Hijo recibiera el castigo por toda la humanidad pecadora. Y el apóstol Pablo diría en Corintios 10 que el justo murió por los injustos. ¿No es cierto? El justo murió por los injustos. Al que no cometió pecado, el Padre le trató como pecador. En la cruz del Calvario, amados hermanos, el Hijo se volvió el pecado. Él estaba cargando nuestros pecados. Él no cometió pecado, pero Dios, el Padre, el juez, le trató como pecador. Lo quebrantó.
y los sujetó a padecimiento. Y es ahí cuando Jesús exclama y dice, Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que no me digas que la historia de Abraham acabó bien, ¿no? Porque eso era un complemento de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Dios mató a su hijo por amor a nosotros. Y ese hijo se entregó a sí mismo, como Isaac. Isaac se iba a entregar. Él no dijo, pero papá, no, vaya, no. Él dijo, está bien, yo lo voy a hacer. Así de igual manera, Cristo dio su vida por amor a muchos. El que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecador. Y el apóstol Pablo diría, palabra fiel y digna de ser oída es esta, que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Te das de cuenta cómo la teología en el Génesis se amplía? Por eso Génesis es el semillero, hermanos. No te pases, no te saltes las historias. No veas como algo bonito, qué chévere, acabó bonito y pago a la siguiente página. No, es momento de poner atención a las historias y cómo eso se está complementando en el Nuevo Testamento. Recuerda que está progresando la teología. Recuerda muy bien siempre eso, ¿ya? Entonces, qué hermoso que lo que nos muestra. Y tenemos un tiempito más. Espero que esto te haya quedado claro, hermanos. Este es el evangelio puro lo que está pasando en esta historia. Así que te animo a que puedas estudiarlo mucho, pero mucho más, ¿no? Tras este momento impactante de Abraham, siempre recuerda eso, el mensaje teológico en la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, siempre va a ser eso. Y la historia de Isaac, aunque la Biblia no registra mucho de Isaac, muestra que es un hombre de fe, fue también donde el rey Abimelech se casó con Rebeca, muestra la importancia de esa unión también, como Dios obró a través del siervo Eliezer para conseguir a Rebeca de un lugar de la parentela de Abraham. Dios estaba manejando todo eso, estaba orquestando todo eso y también vemos a una Rebeca estéril, ora Isaac por su esposa y Sara también cree y Dios habla con ella y le dice, mira, de tu vientre saldrán dos naciones, ¿no? Y el mayor servirá al menor, ¿no? El mayor servirá al menor y nacen dos hijos gemelos que son Esaú y Jacob, ¿no? Entonces, de ahí para adelante empieza la vida de Jacob, un hombre también muy importante que va a trascender y él va a dar cabida a las 12 tribus de Israel. Pero aquí un dato más antes de finalizar. Cuando hacía esta pregunta, muchos respondían equivocadamente. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Y uno se levanta y dice, dos. ¿Cuáles son? Ismael e Isaac, ¿no? La mayoría mente conocemos eso, pero no. Abraham se volvió a casar. ¿Sabías eso? Yo sé que algunos lo sabían, pero los que no, hay que leer, hay que leer. Abraham, cuando muere Sara, vuelve a casarse con una mujer llamada Setura. Y de Abraham, de esa mujer, de esa unión, que nacen hijos e hijas. Vamos al Génesis capítulo 25 para que me crean. Alguien dirá, no, hermano, no, ¿de dónde has sacado eso? No, Abraham le fue fiel a Sara, no. Después que muere Sara, Abraham se vuelve a casar y toma a Setura. Vamos al 25 del Génesis y dice así, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual dio a luz a Simram, Joksán, Medan, Madián, Isbac y Suá. Y Joxac engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumín. E hijos de Madián, ese Madián es importante notar, hermanos, porque de ahí también están naciendo los madianitas, ¿ya? Recuerda que cuando nos habla de genealogía, Moisés siempre va a apuntar que naciones, orígenes de naciones. Entonces, ¿por qué Abraham nos habla de esta parte de la vida de Abraham? Perdón, Moisés nos habla de la vida de esta parte de la vida de Abraham, porque quiere apuntar a orígenes también de naciones y apuntar también que de Abraham le nacieron otros hijos. Ahora, escuche lo que voy a decir, escuche lo que voy a decir. Atentos, por favor, porque esto es importante. Anoten sus Biblias, a ver, remarque esta parte, porque digan, muy bien, solamente tuvo mujeres, una mujer y varios hijos. Pasamos la página. No, resalte esta parte ahí. No los veo resaltando ahí, no los veo resaltando. Resalten esa parte. ¿Sabes por qué? Porque la promesa, el pacto fue con Abraham, ¿no es cierto? El pacto fue con Abraham. Y el pacto fue que Dios bendeciría a quién?
a sus hijos de Abraham. Lo va a hacer con Ismael y lo hace también con Isaac. Pero aunque Abraham tuvo otra mujer, en este caso Sétura, y le nacieron muchos hijos, y nacieron hijos e hijas, Dios también va a bendecir a estas naciones. ¿Dónde vamos a ver eso? Cuando vamos a llegar a la etapa de los crónicas. Así que no te pierdas lo estudio. Por eso Génesis nos va a abrir el panorama. Y tú vas a decir, porque vas a ver en crónicas y en algunos profetas que va a haber como que una unión. Es como esta parte, mira. Porque Isaac es familiar. Estos hijos que nacen a Abraham después son hermanos también de Isaac. Y sus descendencias van a compartir un linaje, van a compartir algo, una comunión de sangre, ¿no? Son parientes en sí, esa sería la palabra, son parientes. Por eso Dios va a preservar que la promesa de Abraham, ¿y qué va a mandar? Arrepiéntanse a esa nación. Por eso cuando va a empezar la conquista con los jueces, amados hermanos, y va a pasar al periodo de la monarquía de los reyes, muchas veces Dios va a dar oportunidad a este pueblo, no porque el pueblo sea religioso, que alabe a Dios, no, en realidad los pueblos que surgen de estas naciones son paganas, pero Dios, ¿por qué quiere que se arrepientan? Por su parentela a Abraham, por su parentela a Abraham. Muchos de estas naciones van a tener una conexión muy fuerte con Abraham. Pues grábese, hermano, grábese lo que te estoy diciendo, porque si no entiendes esto, cuando lleguemos a las crónicas o a la etapa de los reyes, no vas a entender. ¿Te das de cuenta? Moisés no puso aquí nada por si acaso. Es muy importante entender la teología de Moisés al entrar al Éxodo. ¿No es cierto? Entonces, ahí vamos a finalizar. Como Moisés también nos refleja esto, Abraham toma otra mujer, nace Isaac. Isaac tiene dos gemelos llamados Esaú y Jacob, y de ahí arranca la historia de Jacob, que es con lo que vamos a finalizar la siguiente semana. Pero quiero finalizar con esto. Si tú ves el Nuevo Testamento, siempre hay una fijación a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque siempre se les atribuye la fe. La fe. Y siempre ese que sea tu margen. Yo te animo a ti. Haz un estudio de la vida de Abraham, pero con ese mensaje teológico, la fe. No solo, y vas a ver que en cada historia vas a ver manifestaciones de la fe. Confianza, lealtad, etcétera. ¿No? Por eso Abraham es el padre de la fe, porque su vida llena, sus historias, son muestras de que él amaba, era fiel, era leal, confiaba en Dios. Pregunta para finalizar, para todos ustedes. Cuando lleguemos a la eternidad, piensen bien, por favor, hermanos, cuando lleguemos a la eternidad, ¿se habrá acabado la fe? Repito una vez más, cuando lleguemos a la eternidad, estemos ya en la dispensación de la eternidad con Cristo para siempre, por los siglos de los siglos, ¿se habrá perdido la fe? ¿Ya no necesitaremos la fe? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? No, hermano. Ya ahí Sí, tenemos claro. un no. Mano Yo digo dice que sí. no. ¿Quién dijo que sí? A ver. Ah, ya muy bien. No. A ver, ¿quién más? Participen. Sí, no. ¿Quién dice? ¿Quién da más? No sé, Pedro, perdón, Pedro escribe y dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Así que pienso yo que por eso sí, y que la fe no es lo que vemos, pues, sino lo que sabemos que está, o sea, es la certeza de algo que aunque no lo vemos con nuestros ojos, pero ya cuando estemos allá en la eternidad, ya seremos conocidos, cómo fuimos conocidos y ya le diremos a él cara a cara. Pienso yo que por eso dije que sí. O sea, que ya no se necesita la fe. La Puede fe. estar equivocado, Ok. pero ¿Quién más? Hay otros hermanos, dice, no opino, no sé, no sabo, dicen los hermanos. No, ahí no sé. ¿Quién no? A ver, tu hermana Rosemary, te veo bien pensativa. ¿Qué dices? ¿Sí o no? Cuando estemos en la eternidad, ¿aún necesitaremos la fe? ¿Sí o no? Bueno, yo creo que ya no, pues como dice el hermano Lenny, porque ya lo veremos, ya ahí, porque estamos creyendo ¿no? en lo que no vemos, que es Dios, pero el día que lo veamos, ya, yo creo que completamente ya
ya no habrá necesidad en la fe, digo yo, ¿no? Porque para siempre estaremos con Él. No sé, hermano, espero no equivocarme. Ok, muy bien. A ver, vamos a ver, la hermanita Belén está ahí, está humeando, le voy a preguntar, a ver, ¿sí o no, hermanita? A ver, sí, bebé, ¿sí o no? Cuando estemos en la eternidad con Cristo, ya pasemos al tiempo del gozo eterno, ¿aún seguiremos ejerciendo fe? Yo creo que, a ver, no, me tiene confusa. La hermana dice, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo si estaba atiende? Muy bien, Sí. muy bien, miren. Esto es el problema a veces, hermanos, cuando tenemos un concepto tal vez muy arraigado, no solamente a un concepto que se maneja, sino también a darle una simplitud a esto tan importante. ¿Por qué? Porque recuerden que la salvación, hermanos, en toda la vida, en todos los periodos, siempre fue por la fe. Siempre fue por la fe. Ahora, la fe, hermanos, la fe bíblica, amados hermanos, no se limita solamente en creer, porque si tú yo te digo, hermano, ¿qué es fe? Rápidamente me vas a estar, Hebreos 11:6, ¿no? Es la fe, la certeza de que se ve, pero 11:1, la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, ¿no? Y pensamos que la fe siempre es esperar algo que no vemos, y cuando vamos a ver a Cristo, bueno, ¿para qué necesito fe? Pero mira lo que te está arrojando la teología del Génesis, el padre de la fe. No solamente, mira, él hablaba con Dios, él tuvo un encuentro cara a cara con Dios, hermanos. La fe seguir siendo ejercida en la eternidad, porque la fe no solamente es creer o esperar algo que no vemos, la fe es confianza, la fe es lealtad, la fe es la adoración, la fe es el amor a Dios. Y en la eternidad esas cosas también va a haber. Por ejemplo, mira, te lo voy a poner así clarito. ¿Por qué crees que el árbol de la vida aparece en Apocalipsis? ¿Por qué crees que aparece en Apocalipsis el árbol de la vida? Porque el árbol de la vida del Génesis, ¿qué mostraba eso? ¿Qué quería Dios a través de ese árbol? Que había una dependencia de Dios, ¿sí o no? Dependíamos de Dios. El árbol, si no fuera por el árbol de la vida, el hombre moriría. Y en la eternidad muchos piensan que vamos a tener cuerpos indestructibles, como Superman, no nos va a pasar nada. No, va a ser cuerpo como el que tenemos. Nos vamos a caer, nos vamos a lastimar. Por eso el árbol de la vida va a estar ahí. Dice que sanación es que da 12 frutos para la sanación de las naciones. Entonces, amados hermanos, en la eternidad, hermanos, vamos a ejercer fe, pero no con el aspecto, con la manifestación de creer o esperar, porque ya está Dios con nosotros, estamos viendo la gloria de Dios, pero la confianza sigue va a estar, la lealtad sigue va a estar, el amor a Dios sigue va a estar. Por eso, hermanos, que el autor de los Hebreos diría que el autor y el consumador de nuestra fe es Dios. Y dime, es Cristo, perdón. ¿Cristo se va a acabar? Nunca. El ejercer de la fe siempre va a estar con las cosas que va a ver de Dios. Por ejemplo, en el reino eterno también va a haber reinos, lo dice Apocalipsis 22, que va a haber naciones que van a traer su alabanza o pleitesía a la nueva Jerusalén. ¿Qué va a haber ahí? Lealtad, confianza, y en el milenio también. O sea, la fe, eso es lo malo a veces, hermanos, que lo atribuimos solamente en creer, esperar, bueno, cuando Cristo venga, ya, ¿para qué necesito fe? Lo mismo hacemos a veces con la oración, ¿sí o no? Es que la oración estamos hablando a Dios que no nos ve. Bueno, pero la oración, amados hermanos, tiene por esencia que la adoración. La esencia de la oración siempre es la adoración a lo largo de la Biblia. Es una pleitesía. Y dime tú, los 24 ancianos, los cuatro querubines, ¿qué están haciendo? Están adorando a Dios. Por eso, hermanos, siempre tú pone tu mente en la teología de cómo Dios está utilizando esa palabra en la esencia de la teología bíblica, en el panorama de la Biblia. ¿No? Entonces la fe no solamente es ansiar algo que no vemos, sino es confianza, lealtad, amor, todo eso. Entonces la fe va a seguir existiendo, vamos a seguir ejerciendo la fe en la eternidad, ya no con el sentido de creer, sino con el sentido de el amor a Dios, la confianza en Dios y la adoración también a Él, ¿no? Entonces, mira lo que nos está arrojando Génesis, hermano. Wow, qué hermoso, qué hermoso lo que nos arroja Génesis y hablar de Abraham y todo eso. Así que, amados hermanos, les animo a estudiar, a ver la Biblia con todo eso, porque a veces cuando no entendemos esto, la gente que dice, hermano, no sé, yo le hablo a un amigo, le dice, ponemos Vladimir, mira, ven al Señor, yo voy a la iglesia, no te preocupes, yo también creo, yo también tengo fe.
Y nosotros, cree en Dios y le dejamos porque no hemos entendido la fe, amados hermanos. Por eso tengo una prédica completa de qué es la fe bíblica y ahí estoy explicando qué es la fe y qué no es la fe. Porque muchos decimos, ¿tienes fe? Muy bien. Cree en Dios. Lo importante es que tenga fe. Pero la fe, amados hermanos, no solamente creer, es obedecer, es cumplir, es ser fiel, es amar por sobre todas las cosas. ¿Te das de cuenta? Entonces, cometemos errores cuando no entendemos la esencia de la palabra y lo que Dios quiere mostrarnos a través de ese mandamiento que nos da, o de ese libre albedrío que nos da de ejercer fe, ¿no? Entonces, la fe va más allá, mucho, mucho más allá. Y ahora entiendes por qué la Biblia se centra en eso, porque el apóstol Pablo dice en Romanos 5 que tenemos entrada a esa gracia por medio de nuestra fe. Por medio de nuestra fe. La fe es clave para Dios, ¿no? Entonces el autor a los hebreos también diría, el que quiera tener comunión con Dios tiene que tener fe y tiene que entender que cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan, mira eso. Entonces, fe no solamente es, bueno, creo en Dios y ya ahí, creo que los dos somos hermanos, ¿no? Como alguien evangelizando, vino ahí los mormones y le tocaron la puerta y dijo, yo soy hermano y tú también soy hermano, pero voy a la iglesia de mormón, pero tengo fe. No importa, somos hermanos, los dos nos vamos a ir al cielo. ¿Por qué hemos equivocado la fe? Por eso alguien me dice, hermano, ¿qué de malo tiene estar con los testigos de Jehová? ¿Qué de malo tiene seguir a los adventistas del séptimo día? Al final son nuestros hermanos, también creen en Cristo, pero ¿has entendido qué es fe? Somos hermanos de la fe. ¿Y fe qué implica? Ponte a pensar eso. ¿Qué implica fe? Eso es lo que yo me puse a pensar. Y empecé a estudiar. Pues saqué un estudio completo de qué es la fe bíblica y qué no es la fe bíblica, ¿no? Entonces, hay mucho que aprender de algo tan simple o de algo tan conocido como la fe, que a veces por nuestra simplicidad o conocimiento no abarcamos el gran concepto o conocimiento que Dios quiere dar a través de su palabra. Así que, amados hermanos, les animo a que sigan estudiando, amplíen su conocimiento. Finalizamos la siguiente semana el Génesis con la vida de Jacob y la muerte de José. Y con eso finalizamos el Génesis. Recuerden que todo va a apuntar siempre a lo que va a venir después a la hilación y vamos a entrar a la etapa de la liberación en el Éxodo, amados hermanos. Así que, sin más, me despido de ustedes. Que Dios me los bendiga. Espero que este estudio haya sido de mucho provecho para ustedes. Hayamos podido aprender cosas nuevas, también reforzar lo que ya hemos aprendido anteriormente. Para mí es un gusto, un placer siempre enseñarles a ustedes y también doy gracias a Dios porque Él me permite hacer todos estos estudios. Los amo en Cristo, no desfallezcan, estudien y tengan una vida concentrada en Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Nos vemos la siguiente semana.